Bienvenidos a este impacto político, último impacto político del año, de la década, podemos decir, último domingo de esta década, de este 2019, ya el próximo domingo vamos a estar 2020, con un verano que obviamente hasta acá se las trae porque el gobierno se lo ve muy intenso en el trabajo, ha tomado rápidamente las riendas y todas las semanas hay novedades, todas las semanas está pasando algo, hay aclaraciones obviamente porque la ley de emergencia es muy amplia, porque hay todavía temas para aclarar. Hubo un decreto que se firmó hace pocas horas y eso también es lo que vamos a estar aclarando en minutos nada más. Y la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron cómo terminó la jornada del día viernes? Donde el gobernador Kicillof tuvo que salir a pedir a la oposición, en este caso a los ex Cambiemos o Juntos por el Cambio, que acompañen un poco más, que sean un poco más conscientes de la situación que hoy está el país y ni que hablar de la provincia. Pero ya nos metemos con el tema. Está Juan Enrique, muchos temas económicos. Juan. ¿Cómo estás, Rodo? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿pasaste bien las Navidades? Bien, bien, bien. Por suerte muy bien, con salud y con familia, la familia. Eso es importante, una aclaración, Tengo un amigo, Alfredo Felino, jubilado él militante del Frente de Todos. Está enojado, escuchá lo que te voy a decir, está enojado porque dice que el gobierno le congeló las jubilaciones. Yo dije, no, Alfredo, te lo vamos a explicar de vuelta. No hay tal cosa como un congelamiento. Lo que se suspendió por 180 días, ya lo explicamos, es lo que es el ajuste. La Digamos, aplicación de la fórmula. Exactamente. Se suspendió la aplicación de la fórmula, que el aumento va a ser en marzo por decreto que seguramente va a superar lo que le correspondía a la fórmula marzo, que se habla de un 11%. El decreto, que va a ser determinado por el Ejecutivo, va a estar por encima de eso. O sea que no hay ningún ajuste, no hay ninguna, digamos, congelamiento de las jubilaciones. No existe tal cosa. No existe eso. Claramente hay operaciones detrás, operaciones mediáticas, pero de hecho, el viernes debutaron los 5.000 pesos, que son 40.000 millones de pesos en el mercado. ¿Sabes cuánto es 40.000 millones de pesos? El 5% de la base monetaria. O sea, imagínate, estamos hablando de lo contrario al ajuste, desajuste. Esos 5.000 se repiten en el mes de enero. Claro. Y como dice bien Juan, sí, en el mes de marzo, que tendría que estar el nuevo aumento, ese aumento va a ser por decreto. Así que no hay tal cosa como un congelamiento de jubilaciones. Me parece que valía la pena aclararlo, porque ya nos metemos con lo que fue las novedades en el tema de emergencia económica. Esto que se conoció también, Juan. El decreto. Se suspendió el aumento de nafta. Bien, bien. YPF había anunciado que desde mañana aumentaban la nafta 5%. No existe tal cosa. Por orden del presidente de la Nación, Alberto Fernández, se suspende el aumento de nafta hasta nuevo aviso. Seguramente, o tal vez, no haya ningún aumento de nafta. Seguramente pase eso. No hay aumento, por lo menos en el día de hoy, no hay aumentos. Por orden del presidente de la Nación. Bueno, y ahora sí, nos metemos con la ley de emergencia. Ley de emergencia que ha tenido un decreto, que se firmó en las últimas horas, que tiene que ver con bienes personales. Atención con esto. ¿Se acuerdan toda esa cantidad de gente que blanqueó su dinero con el gobierno de Mauricio Macri, pero que no tenía la obligación de traer esos fondos? Que es decir, como pasó con muchos miembros del gobierno nacional, blanquearon pero la dejaron la plata donde estaba. Bueno, esos hoy van a tener beneficios. Sí, me hace recordar a los funcionarios del gobierno nacional, del gobierno de Mauricio Macri, que no confiaban en el gobierno, tal vez ahora confíen y traigan el dinero. Primero que hay que resaltar que en 19 días de gobierno, cómo trabaja el equipo económico, cómo trabaja el Ejecutivo, porque realmente analizar y ser más benévolo con respecto a una ley y después al aplicar el decreto, ser más benévolo, porque recordemos que la ley podía hacer que se grave el que dejó la guita afuera y la blanqueó en 2,5% de bienes personales, y en este caso no solamente no va a ser el 2,5, va a ser el 2,25, y si vos repatriás, traes el 5%, solamente el 5% de la guita que tenés afuera, vas a pagar lo que pagarías si los bienes o el patrimonio o el dinero o las inversiones las tuvieras en Argentina. Pero yo te quería más o menos graficar de qué se trata la guita que tenés afuera. Se estima que los argentinos, bueno, yo no, se estima que algunos argentinos tienen fuera del sistema financiero, económico o en el exterior algo así como 400.000 millones de dólares. Esto sí que es un PBI, señores. Esto es un PBI. Esto es un PBI. Fíjate, ¿no? Ahora, lo que se blanqueó en el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que daba credibilidad, que decía, bueno, nosotros vamos a hacer que haya lluvia de inversiones. Mirá, lo que se blanqueó fueron 116.800. Esto es lo que se blanqueó. Ahora, ¿sabés, Rodo? Perdón.
se blanqueó, no quiere decir que retornaron al país. Aclaremos eso. No, esto es lo que se blanqueó y el dinero está afuera, está en el exterior y acá está el incentivo, ¿no? Vos fíjate, un equipo económico que trabaja, que piensa, que necesita dólares, claro que acá Argentina necesita dólares, fíjate el 5%. ¿Cuánto sería el 5% de 116 mil millones de dólares? Y encima, mira, te digo esto, yo te lo hice en degradé, ¿no? Esto te muestra la liquidez. Cuentas a la vista en dólares e inversiones con cierta liquidez. O sea, el 5% son nada más y nada menos que 6 mil millones de dólares que deben venir hasta, podrías vos traerlo desde o hasta el 31 de marzo y dejarlo depositado en un banco hasta el 31 de diciembre. Fíjate que es una medida muy inteligente, que da beneficios al que tiene la guita afuera y le hace pagar el 50% de impuestos que permite la ley de emergencia económica. O sea, claramente, esto es central si necesitas en el mercado de dólares. Ahora, si querés, repasamos rápidamente algunos de los puntos del decreto, ¿no? Porque es central el tema de los dólares. La clave del decreto tiene que ver... El país necesita dólares. El país necesita dólares y en eso trabaja el equipo económico. Es central eso es central. Vos tenías un gobierno, vamos a ser muy claros, ¿no?, que regaló dólares con la bicicleta financiera a los bancos internacionales, a los bancos amigos del gobierno, BlackRock, Templeton, Pinco. Se llevaron los dólares. Ahora hay que traerlos. Fíjate, bienes personales te conté recién, 5% trae los dólares y somos amigos. Baja en las plataformas Netflix y compañía. Vos fíjate que vos podías aplicarle el 30%. Va a ser el 8%. Vos querés que sea el 8%. Claramente es un análisis de consumo lo que está haciendo el equipo económico con respecto a las plataformas. Pasajes a países limítrofes, terrestres y hablamos de aerolíneas. No se va a aplicar el 30%. Aerolíneas no va a tener el recargo del 30%. Saques el pasaje donde lo saques. Tal cual, tiene que ver con el acceso de la aerolínea al mercado de cambios a 60, al mercado mayorista. Si Aerolíneas tiene el acceso al precio de 60, no tiene por qué aplicar el 30% y eso lee el gobierno y aparte un apoyo muy fuerte a la línea de bandera. Vamos a ser muy claros. Y después, bueno, vos si estás en el exterior, los retiros van a ser de a $50. Y claro que faltan dólares. Esto, chocolate por la noticia. Sí, claro. Me parece bárbaro si vos estás en el exterior y bueno, $50 y te vas a tener que arreglar. Ese sería el retiro a través de las cuentas. Perdón, y ya que aclaramos, me parece que está bueno. Si vos vas al exterior, consumís en dólares, cuando te viene la liquidación, pagás en dólares, es decir, sacás los dólares que tenés en el bolsillo, en el banco, y pagás, no se aplica ese 30%. Eso también me parece que vale la pena aclararlo. Juan, seguimos en un rato. Claro, un ratito seguimos, por favor. Bueno, y vamos a ver qué opinión hay con relación a estas medidas que está tomando el gobierno, este decreto aclaratorio con relación a lo que es bienes personales y con todo lo que es la ley de emergencia. Estaba con nosotros Néstor Pitrola, Juan Carlos Junio y también Alejandro Cacase, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. El radicalismo de San Luis. Así es. Ahí está. Antes que nada, antes de meternos con esto, ¿cómo sigue el radicalismo con Juntos por el Cambio? ¿Cómo sigue ese vínculo? Bueno, estamos dentro del frente. Va a ser una nueva relación ahora, dado que no estamos en el gobierno, sino en la oposición, y se oponen las tres fuerzas en paridad. Hemos constituido el interbloque Juntos por el Cambio, entre la UCR, el PRO y la coalición cívica, y vamos a seguir juntos, trabajando en el frente con una relación distinta. ¿Qué opinión sobre estas medidas que está tomando el gobierno, ley de emergencia? Bueno, escuchaba ahí algunas de las cosas que marcaban. Nosotros estuvimos con el ministro Moroni en la Cámara de Diputados que vino a vernos. Claramente hay una intención de recomponer los ingresos más bajos. Con esto tiene que ver el bono, con esto tiene que ver lo de la jubilación mínima, pero también tengamos presente que todas aquellas jubilaciones de arriba de 19.000 pesos ya anticiparon que no van a recibir lo mismo que tenían bajo la ley de movilidad. Y esto es lo que nosotros planteamos en la sesión. Hay un grupo de los jubilados que al suspenderse la movilidad tenían un derecho ya por ley a recibir ahora en marzo el 11% y van a recibir menos. Claramente está destinado a poder incentivar el consumo. Estos son los grupos que tienen mayor propensión marginal a consumir, es decir, peso que entra, peso que se gasta, pero tiene un costo por el otro lado en términos de la litigiosidad. Volvemos en el tema previsional a cuando estábamos entre el 2002 y 2006, que no había fórmula de actualización, que llegaron los casos Badaro de la Corte a ordenar que hubiera, porque en definitiva es el artículo 14 bis de nuestra Constitución el que marca que tiene que haber movilidad por ley. Juan Carlos. Yo creo que lo que está haciendo el presidente de la Nación y el Gobierno Nacional
se corresponde claramente con lo que planteó a lo largo de toda la campaña electoral y lo que planteó el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa. Privilegiar a los sectores que están más perjudicados por el modelo económico, social y político de Cambiemos, que como todos sabemos, en fin, dejó desde el punto de vista social una situación gravísima. Y esa situación gravísima no se trata solo de enunciarla, 16 millones de pobres, millones y millones de jóvenes, adolescentes, niños con hambre, en fin, la situación de las clases medias, de los jóvenes científicos, etcétera, etcétera. Jubilados, asalariados privados, estatales, de forma tal que de lo que se trata es de establecer prioridades. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno, establecer prioridades. Y lo está haciendo. Todas estas medidas que fueron anunciadas tienen ese sesgo. Asignar recursos hacia los sectores más humildes, más perjudicados, millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. Insisto, jubilados, gente que pasa hambre, ahora viene un aumento para el sector privado, para los estatales, y sacarlo de los sectores que se beneficiaron durante estos 4 años de Cambiemos, de macrismo, entre ellos el impuesto a los bienes personales. De forma tal, y otros, ¿no es cierto?, entre ellos retenciones. No olvidar que lo primero que hizo el gobierno de Cambiemos fue bajar las retenciones a pedido, reclamo, exigencia de la sociedad rural argentina, siguiendo una vieja tradición, ¿no es cierto? Así que en ese sentido también hay una recuperación de riqueza de sectores minoritarios hacia sectores mayoritarios. Es lo que estaba planteado en la campaña electoral. Esto, tu posición, digo, porque por momentos el Frente Izquierda, el Partido Obrero, sentó como que, por ejemplo, los diputados del Frente Izquierda no presentaron, no acompañaron la ley de emergencia, ¿no? Se pusieron más en una posición, tal vez, si querés, a la de Juntos por el Cambio. Digo, es incómoda la posición de ustedes acá. No, no, para nada, porque tenemos la autoridad política y moral de haber estado en primera línea luchando contra el robo a los jubilados del presidente Mauricio Macri. Por favor. ¿Quién sufrió procesos? Ahora hay un juicio oral contra compañeros que fueron perseguidos por aquellas movilizaciones de diciembre del 2017, cuando el gobierno de Cambiemos le roba 9,5 puntos de movilidad a los jubilados. Nosotros luchamos frente a todos los regímenes capitalistas en defensa de los trabajadores y los jubilados. Desde ese lugar nos vamos a acompañar a algo que no se puede tapar el sol con la mano. Han suspendido la movilidad de las jubilaciones porque no están dispuestos a dar la inflación, que es una inflación pasada del segundo semestre del 2019. 11,56 para marzo y otros 15 puntos después en junio aproximadamente. Veremos cómo termina diciembre. Eso le debe ser pagado a los jubilados. Vos transmitiste un mensaje al comienzo del programa de un jubilado. Sí, tiene que estar preocupado. Entre todos tenemos que organizarnos y movilizarnos, como el pueblo de Mendoza, como los residentes y concurrentes de la capital, para que en marzo el aumento no sea inferior a 11,56 para todos los jubilados. Y seguimos el debate, porque acá no puede ser que otra vez... Pero lo que quiero decir, se trató de instalar lo que es, y déjame que ya vuelvo porque tenemos un especialista en temas de jubilados, está Andrea Falcone con nosotros, está también Damián Regalini, que ya vamos a hablar del tema pymes, pero decime, ¿cómo lo entendés vos? Vos el tema previsional lo seguís desde siempre, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se le explica a los jubilados? Cal y una de arena. Hay 2 de las 3 medidas son muy buenas para los jubilados. El tema del bono extraordinario es una gran medida y no podemos dejar de decir que en los últimos años no hubo bono a favor de los jubilados. Es cierto que es para un solo sector, pero bueno, es un bono extraordinario que viene a ayudar a los que están en situación más vulnerable. Lo mismo la suspensión de los créditos, el hecho de que los jubilados durante 3 meses no tengan que pagar los créditos y que les bajen el porcentaje de la tasa de interés es una medida muy importante. Ahora, esa harina de otro costal, el tema de la ley de movilidad, en esto estoy de acuerdo con Pietrola. La realidad es que el jubilado la movilidad de marzo y de junio la tiene devengada, la tiene en el bolsillo, y esto es una realidad. Yo no te puedo hablar como economista, para eso tenés un economista, yo te puedo hablar como abogada, y es inconstitucional darle a los jubilados menos del 28% en el primer semestre. Esto es una realidad. Ahora,
Lo que le afecta al jubilado hoy es la incertidumbre, porque el jubilado Claro. sabía que tenía el 11,56, Pero esto que digo, porque- pero no hay agravio todavía. Pero lo que yo digo es, se trató de instalar, y desde que se lanzó la ley de movilidad, se votó, se promulgó la ley de movilidad, en este caso, perdón, la ley de emergencia, lo primero que se instaló es que los jubilados se suspendía el aumento, ¿no? No se dejó de hablar del bono que estamos hablando que se cobró el viernes, del bono que se va a cobrar en enero, y que el presidente iba a aumentar por decreto. Es decir, eso se obvió, quedó como que se suspendía la ley de Lo que movilidad pasa jubilatoria es que para mí confundió el mensaje del ministro de Economía, porque después de la noticia que se suspendía la movilidad, lo siguiente que dijo es no va a haber aumento para todos porque no lo podemos pagar. Sí. Y eso es lo que generó la alarma, porque no podemos dejar un sector de jubilados sin aumento, porque pensar que un jubilado de 40, 50 mil pesos es un rico, es un error. Un jubilado que cobra 40 mil pesos es un trabajador, Sí, es claro. un laburante, porque los que son empresarios son responsables inscriptos, son autónomos, o sea que cobran la mínima. Un tipo que cobra 40 es un jubilado, que laburó toda su vida y eso no lo podemos perder, ese es nuestro norte. Ahora, la movilidad de este primer semestre hay que pagarla porque está devengada y esto no es algo que te digo yo, es algo que la Corte Suprema ya resolvió en 2 oportunidades, en 2 casos distintos. Con lo cual, después a partir de junio, día 181, sí plantear la discusión acerca de cuál es la ley de movilidad que deberíamos tener. Pero es un poco... Claro, porque está claro que la ley de movilidad, recordemos diciembre de 2017, el gobierno de Cambiemos en ese entonces también toqueteó las fórmulas y no benefició justamente a los jubilados. Exactamente. Lo que pasa es que, la verdad, vamos a decir lo cierto, no nos sorprendía del gobierno anterior que hubiesen tomado una medida así, nos sorprendió en esta instancia, como te repito, entiendo que las cuentas no dan, que se dieron vuelta y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aparentemente solo hay papelitos, o sea que no está el dinero para respaldar, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está para esto, para momentos de crisis poder respaldar el pago a jubilados. Ahora, aparentemente esto yo no lo vi, pero es lo que me comentan, se dieron vuelta y en el Fondo de Garantía hay solo papelitos. Entonces, no tienen con qué respaldarse. Ahora, una cuestión son los números y otra cuestión son las leyes y qué es constitucional y qué no. Vamos a seguir, porque el tema jubilados generó mucha confusión. Está muy bueno lo que está aclarando Andrea en este caso, pero no quiero irme de la mesa sin hablar de lo que ha sido bienes personales. Lo hablábamos recién con Juan Enrique, este decreto que modifica, digamos, y que invita a todos aquellos que blanquearon el dinero en aquel blanqueo de Mauricio Macri a repatriarlo, ¿no? No simplemente a tenerlo afuera, dándoles algunos beneficios. Te corté, perdóname, Néstor, me gustaría también que opines sobre esto. Sí, no, yo creo que bienes personales va a golpear fuertemente a la clase media y este beneficio para el que repatria dólares finalmente es un premio a los tipos que se la llevaron afuera, que la tenían en negro, hizo el blanqueo Macri y ahora le dan una ventaja. Yo quería completar, muy bien la doctora, yo desde el punto de vista económico sí, estoy advirtiendo que están festejando con el aumento de los bonos y la caída del riesgo país los mercados internacionales porque este ajuste contra los jubilados está en función de la preparación para la Argentina al repago de la deuda. Por eso festejan los bonos. Entonces no tapemos el sol con la mano, acá tenemos un ajuste que por lo menos va a estar en los 5 o 6 mil millones de dólares y que gran parte de eso, quizá la mitad de eso, mucho más que el capital agrario que se embolsó toda la devaluación, lo van a pagar los jubilados. Y es un derecho adquirido porque aportaron toda la vida para eso. Me llama la atención esto de Pitrola, del ajuste, de que se compadece con toda la línea del Clarín, de La Nación, de los radicales y del PRO, que plantean que acá hay un impuestazo y hay un ajuste. Y en realidad, la ley de solidaridad, en el marco de una emergencia, es todo lo contrario a un ajuste. Ajuste es lo que hizo el PRO durante todos estos años, transfiriendo riqueza del sector trabajo y del sector productivo y de las clases medias a sectores minoritarios. Acá lo que se está haciendo es lo inverso, es tomar riqueza de los sectores que se enriquecieron estos años, por eso están pataleando, están haciendo tractorazos, están amenazando con todo tipo de cuestión y planteando que esto es un ajuste. Esto no es ningún ajuste, es lo contrario, es salir al encuentro de los sectores que están más gravemente perjudicados desde el punto de vista social. De eso se trata. Con el nombre que le quieran poner, lo cierto es que ha habido acá un aumento de impuestos. Es decir, se aumenta bienes personales, se aumentan las contribuciones patronales, se aumenta la tasa de estadística,
se aumentan los derechos de exportación, se crea este nuevo impuesto país del 30%, salvo bienes personales que tienen que ver con manifestación de la riqueza, todo el resto implican distorsiones del comercio, la producción, el trabajo. Si queremos ir por los que más tienen, ¿por qué siempre vamos por el campo? No estamos yendo por los bancos, no estamos yendo por las telefónicas. Si esto fuera realmente ir por los altos ingresos, yo lo entendería, pero por ejemplo, en el debate en la Cámara de Diputados, sin siquiera leer el artículo, se eliminó el impuesto a la renta financiera. Entonces ahí hay contradicciones, me parece, entre el discurso y lo que efectivamente Se eliminó hace. para los bienes, digamos, lo que sean inversiones en pesos. Se eliminó para todo lo que es compraventa de títulos y también para intereses de depósito. Es decir, si yo compro, vendo acciones, antes eso era especulación financiera, ahora lo eximo de impuestos. Entonces no se entiende eso en el discurso. Y en lo de las jubilaciones voy a decir algo obvio, pero las medidas se tomaron para ahorrar dinero, no para gastar más en los jubilados. Y el ministro lo reconoció. Va a haber un corte entre los de 19.000 pesos, los que cobran menos de eso o más de eso, y los que cobran más no van a recibir los aumentos que tenían por la ley de movilidad. Ya lo advirtieron Bueno, las es un propias tema, me parece que todavía hay que verlo, ¿no? Digo, o sea, hasta acá lo que se sabe y lo que está claro es que se suspendió la ley de movilidad, la aplicación de la ley, hasta nuevo aviso, el bono este Claro, de la 5.000 suspensión pesos. es lo que genera la incertidumbre. Bueno, el desde luego, presidente fue claro, dijo que por discrecionalidad decreto se parte van a del aumentar en presidente. marzo, se comprometió el presidente de la Nación. Por otra parte, no se puede soslayar los 5.000 pesos de enero y febrero, que son un 30 y pico por ciento, para el No, 60 está y bien, pico pero- por ciento, ya sé que Sí, está bien, está bien. para el Pero va solo 65 para los por que ciento, cobran debajo ni más de ni menos que el 19.000 65% de los Y la sectores más canasta de- vulnerables, la canasta del que vos adulto tenés que mayor está en reconocer 35.000 que pesos. ustedes, a lo largo de estos 4 años, hicieron que los jubilados pierdan el 20%. Los trabajadores de la simulaciones que actividad muestran que privada con la perdieron fórmula entre anterior le 18 y hubiera ido 20%. peor. Y resulta que ahora Con la ustedes fórmula están anterior de preocupados. movilidad le hubiera ido peor. Lo No, cierto no, es que no le ahora- hubiera ido peor. Por eso lo ustedes cierto la es que ahora iban a modificaron percibir en en diciembre del marzo 2017 11% y en junio de y 9 por y eso no hubo se una lo van a dar. movilización que es la que decía Pitrola de millones, de centenares de personas contra esa modificación que ustedes hicieron en la fórmula polinómica que hizo que en estos 2 años haya una pérdida real es en claro los que si ingresos le a los quisieran jubilados. dar- es ¿Cómo claro que ahora si le vos venís a quisieran dar garantías transformarte de que van a en cobrar el en marzo, abanderado de los jubilados? Si les quisieran el dar macrismo. garantía de que van a cobrar en marzo y en junio, no hubieran suspendido Ahora yo la les digo, movilidad. Eso nosotros es vamos a evidente. presentar un proyecto directamente para acompañar a los sindicatos, las organizaciones populares, de que sea intangible, perdón, el aumento del costo de vida del último semestre del 2019. Eso es de los jubilados y al revés, debió adelantarse justamente para ir al encuentro de lo que han perdido los jubilados. Después quieren discutir una movilidad, bueno, tendría que ser, mientras la inflación sea mayor a 2 dígitos anual, tendría que ser bimensual con índice de costo de vida. Pero después hay que discutir financiar el sistema jubilatorio. En cambio, la ley de emergencia ha prolongado lo que el macrismo hizo, que es subsidiar a las patronales, porque sigue habiendo un mínimo no imponible de 7.000 pesos, que ahora se amplía porque las empresas menores de 25 empleados van a tener un mínimo por el que no pagan seguridad social de 17.000 pesos. Que iba a ser 15.000 Entonces pesos se de sigue suplemento. desfinanciando al ANSES. Y el empapelamiento que decía la doctora, el 67% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad está en bonos públicos. Y ha salido un decreto para ampliar eso. Me parece interesante seguir con el tema jubilados. Andrea me está llamando porque, digamos, estás... Entiendo tu posición acá, pero Juntos por el Cambio no puede decir nada porque lo que ha hecho con los jubilados en estos últimos años ha sido realmente un desastre. Con lo cual, hoy plantear la situación como que ustedes están objetando una ley que no estamos de acuerdo, no estamos apoyando ni la suspensión de la movilidad ni el hecho de que no se les pague el primer semestre. Pero el problema no fue la fórmula, sino la forma en que la implementaron. Y eso es lo que generó el 20% de pérdida. Entonces, hoy veía unos tuits de Ocaña diciendo le dan bono a unos pocos. Juntos por el Cambio no le dio bono nunca a los jubilados en los 4 años. Entonces, me parece que en este momento la decisión que está tomando el gobierno con respecto a la ley de movilidad seguramente no es acertada. Pero no creo que la gestión que se acaba de ir pueda opinar al respecto. Si Esa me es mi permiten, opinión. te respondo. Yo soy diputado hace 10 días y por eso opino, porque me han elegido los electores de San Luis. En verdad, ha habido un cambio en la fórmula de la movilidad que tuvo que ver con preservar el poder de compra de los jubilados. Las recomendaciones de todos los organismos a nivel internacional es que vaya a nivel con la inflación. Que está mal que sea un retraso de 6 meses,
puede ser, es cierto, pero por eso precisamente ahora tienen, como vos misma dijiste, aumentos de vengados para marzo y para junio que tienen que ver con la inflación pasada, que ha sido el 50%. La fórmula que nosotros teníamos antes, que tenía que ver con la recaudación y con el crecimiento de la economía, genera más prociclicalidad de nuestro gasto, es decir, gastamos más cuando crecemos y cuando estamos en recesión ajustamos. Bueno, y esto le si pasa a asumiste hace Argentina 10 con días, todos los entonces puedo gobiernos. entender que tengas Precisamente lo que buscamos tengas un desenganchar de eso. desconocimiento en el motivo, en el cambio de la ley. Porque la forma en que se implementó hizo que lo que el jubilado pierde en octubre lo recupera en junio del año que viene. Y como decía Pitrola, en el, Sí, pero en el, ahora se lo quitan. en el Cuando mensual le de iba a marzo, suspender, se lo quitan. en el mensual de marzo, cuando entra en vigencia la ley, le patean 3 meses que ya estaban devengados hacia adelante. Sí, sí, eso y ya eso lo- ya fue declarado inconstitucional por la, Eso justicia. Eso ya lo conozco, pero vos No, que si lo conocés de conoces, entonces no puedes defender. Bueno, pero vos que conocés de previsional y sos abogada, hoy estamos volviendo a la época cuando no había fórmula de movilidad y con la que la Corte sacó el fallo Badaro. Por eso te digo, no estamos defendiendo la suspendiendo un derecho suspensión. constitucional que está establecido Pero, en el 14 bis. de todas maneras, que alguien de Juntos por el Cambio nos diga que esto es un atropello a los derechos, Bueno, no creo los que me primeros debas que se lo calificar. llevaron puesto con un No camión creo que fueron me debas ustedes. descalificar por el partido al que pertenezco. Yo te estoy diciendo lo que opino. Son las ideas que defendés. Y creo que vas a coincidir en que efectivamente cuando se iba a recuperar ese poder de compra en marzo y junio, se lo están quitando. No, es y incorrecto. ha sido el reconocimiento Es del incorrecto. propio ministro En de la Trabajo. medida en que haya espiral inflacionaria, nunca los jubilados llegan a alcanzar la recuperación real del poder adquisitivo. El propio Nunca. ministro de Trabajo admitió que para los jubilados que cobran arriba de 19.000 pesos no van a Pero obtener ustedes lo que gobernaron No es cierto. 4 años Sí, no es y ahora cierto. Dijo en la y ahora comisión. Lo nos que venís están a haciendo es prometer terrorismo que en el mediático. futuro, con las leyes de ustedes, los jubilados van a estar mejor. No, yo En no el te futuro, prometo nada porque háganse yo no cargo de gobierno. que perdieron Yo la no prometo elección nada porque y yo no que gobierno. un Lo que te estoy 48% de la ciudadanía lo que te votó estoy diciendo por un es el nuevo gobierno efecto- que está tratando de lo que te gobernar estoy diciendo es rápidamente el por la efecto de las emergencia que medidas dejaron que ustedes. y No, todavía- pero ustedes ya hablaron del segundo No, pero que semestre, vos hablas de del solidaridad, último solidaridad, trimestre, pero no me explicás, por prometieron ejemplo, para el por qué futuro de eliminaron- todo. Ahora resulta que terminaron 4 años y prometen para el próximo periodo de otro gobierno que entonces las cosas que ustedes hicieron Sí, Juan van a Carlos, florecer el año que viene. Vos No, hablas no de dejemos solidaridad, ese pero no mensaje que los explicás por jubilados qué no van a tener eliminaron el aumento, por impuesto a la favor, renta porque- financiera. me parece que está Hablas bueno de aclararlo. solidaridad. Por y no favor, porque hay explicás gente por del qué. otro lado que está escuchando al señor que está diciendo Repetilo que porque me parece que es- no es cierto que los jubilados que ganan arriba de 19.000 pesos no van a tener aumento. No es cierto. Lo dijo más el probable, ministro, no lo dije yo. dijo eso. Lo más probable No dije es que no van a tener aumento, lo que dijo es que van lo a que tener estás aumento haciendo por preocupa debajo. a millones de personas que están viendo del Sí, otro lado. Te estoy repitiendo lo que dijo el ministro en la Lo comisión. interpretaste mal. Por eso No. te lo estoy aclarando para que no cometas este error de preocupar a un Pero montón no- de personas pero no creas mayores que que están tenés del la otro lado sabiduría de viendo. todo. Estuvimos en la Pensá un poco en la comisión gente grande que discutiendo. está viendo y te escucha Sí, y se queda con sí, este y mensaje. voy a reiterar lo que dijo en la comisión. ¿Tenés Él- abuelos? Él dijo, ¿Puedes pensar un él segundo en dijo- tus abuelos que te están Él escuchando? dijo que el 5% de los jubilados se llevan el 20% de los recursos, que a partir de eso había inequidad y que entonces iban a garantizar que aquellos que tienen hasta 19.000 pesos de haber recibieran un ajuste similar o mayor a lo que le tocaba por la ley de movilidad. ¿Leíste la ley? Los que cobran... ¿Leíste la ley? Pero por supuesto, Pero me no dice descalifiques que van a con eso, recibir solo los lo ni de mínima discutí, ni los de 19. Te lo pido discutí, por voté favor en porque hay contra de la gente ley. grande viendo del Lo otro que lado. El ministro dijo es que aquellos Bueno, que ¿me cobran dejas dar arriba de información 19.000 real, pesos cierta y precisa? no Todos los tienen la jubilados garantía van a para recibir recibirlo de la aumento ley de movilidad. Posiblemente no reciban el 11,5% que les Bueno, hubiese ahí está, entonces correspondido. van a recibir menos, Lo más lo probable estás es que se dé una reconociendo. suma fija y esa suma fija obviamente va a representar para si supongamos da 5.000 pesos de aumento, para un jubilado de la mínima es un 30%. Obviamente que para el que gana 50.000 es un 10%. Pero no significa que el que gana más de 19, por favor, señores, no entiendan que esto lo que está diciendo es cierto, no se van a quedar sin aumento. Esto no va a No, suceder. pero lo estás Bueno, pero admitiendo eso- ahí. Los que eso ganan más de 19 van a recibir un aumento menor a lo que tocaba por la ley de Alberto Fernández, movilidad. en un reportaje a Luis Majul aclaró, aumento va a haber, pero nos dejaron la bomba de la indexación. Quiere decir que no va a ser equivalente a los índices de costo de vida que han perdido los jubilados durante, estamos hablando del 2019. Es plata que Pero ya eso es- pagaron en el es una almacén, conjetura, es plata que Pitrola, ya pagaron en está la farmacia. conjeturando. No, es la declaración No, del presidente no, Alberto no, Fernández. de ninguna Por manera eso, dijo eso que vos decís. vamos a luchar por un proyecto que le reconozca la movilidad a los jubilados, la que le deben y la que se devengue con los próximos meses. Y queremos que el trabajador se movilice, porque mirá lo que ha logrado el pueblo de Mendoza.
porque las mineras y las petroleras son otras beneficiarias de esta mega ley de solidaridad. Le bajaron las retenciones del 12 al 8%, y el pueblo de Mendoza salió contra la mega minería y ganó la batalla. Los jubilados y trabajadores tenemos que salir a defender nuestra jubilación. ¿Por qué no dieron quórum? Porque es nuestro salario diferido. Porque es una ley para robarle a los jubilados. No dieron quórum junto con el No con se lo dimos Cambiemos. tampoco a No dieron Macri. quórum junto con Cambiemos ¿Pero y para qué una tiene ley de que ver? emergencia de un gobierno ¿Y que qué ganó tiene las que ver? elecciones hace una semana No, y no pero dieron quórum. no vamos a darle- Ustedes siguen no creyendo vamos a darle- que siguen no creyendo vamos que a el nuevo darle gobierno es nuestro igual a voto. Macri. No, Siguen no, creyendo en eso, lo absoluto. acabas de explicar vos. En absoluto. Siguen Porque es creyendo una ley de siempre lo mismo. ajuste. El ministro Guzmán dijo, vamos a poner en prioridad la macroeconomía. Y eso es poner el país para pagar la deuda. Si ustedes hubieran suspendido el pago de la deuda en vez de suspender la movilidad, tenían el voto del Frente de la Izquierda. Pero no es eso lo que hacen El pago de la deuda, de hecho, ya no está. No, Lo que porque está el pa- haciendo es porque el negociar país con el está- Fondo Monetario pero- Internacional un periodo La- de transición hasta que se la pueda mega ley recuperar el país. Lo que vos planteás, ¿en qué lugar del 4.500 mundo? millones de Decime, dólares. Pitrola, ¿en qué lugar del mundo? Bueno, vení hay- con ese ¿en cuento. ¿Qué cuento? Porque en todos los lugares ¿Qué cuento? En capitalismo ningún lugar está del mundo, matando a la salvo en gente Cuba, que de hizo una hambre. revolución social, en ningún Fíjate lado vos, ocurre lo que vos decís. vos que en ¿Qué Francia hambre? tenés huelga general Sí, porque le quieren me robar parece maravilloso la el huelga de los- régimen especial, lógico, igual lógico. que el Estamos gobierno todos de de Alberto acuerdo con los- Fernández con los le quiere trabajadores robar franceses. la movilidad y No. los regímenes especiales a los trabajadores. ¿Vos te crees Igual- que Muy que parecido. los 13 millones de Entonces, personas que lo votaron tenés están tan lío en confundidos Chile, y que era el ustedes en modelo cambio saben todo? capitalista? Lo tenés lío en Francia, lo tenés Estamos en de Ecuador, acuerdo. lo Déjenme- tenés en todos los en países. Chile, en todos ¿Por lados. qué? Efectivamente, Porque el capitalismo quiere está hacer eso. podrido en todas partes. Así es, así y los es. que defienden a los banqueros como vos No, yo ¿qué están defendemos los defendiendo a un banqueros? capitalismo ¿De dónde que sacás mata a la eso? gente de hambre. Yo lo que hago al revés. No, Ustedes vos tienen defendés a los un banqueros. discurso Vos defendés a los vanguardista banqueros. y mientras tanto Vos fuiste uno despreciás de los le que den apoyó la 3.500 privatización de las ¿De qué? jubilaciones. No, señor. Sí, señor. No, señor. Cuando el Banco Al Cooperativo revés. salió a vender Nosotros siempre jubilaciones privadas. No, señor, nosotros Absolutamente. siempre estuvimos en contra. Conozco de todo la lo historia tiene. que tenés. No sé qué Déjenme- historia conoces vos. Por Déjenme, supuesto. déjenme No sé qué cambiar de historia tema, conoces vamos a vos. cambiar de tema, porque hay mucho Siempre tema para estuvimos tratar. por la jubilación Pero estatal. déjenme pasar de tema. No quiero, porque me voy a quedar con lo que dice. Tengo un respeto enorme por Andrea Falcones, porque ella viene trabajando en temas jubilados hace muchísimos años. Y no quisiera que terminara este bloque con generar preocupación, porque ya había preocupación del otro lado. Entonces, podemos aclarar qué dice la ley, Andrea. Sí, exactamente. Lo que dice Pitrola tiene razón. No es una buena medida y en la medida en que durante el primer semestre se dé por decreto menos del 28%, va a haber un perjuicio para los jubilados. No significa que no va a haber aumento. Los jubilados van a tener un aumento que los primeros días de febrero se va a anunciar para el mes de marzo. Seguramente alcance a todos los jubilados en diferente proporción. Hasta ahora lo que tenemos sí es incertidumbre porque no tenemos el número, pero no hay un agravio, no hay un perjuicio, con lo cual por ahora no hay que hacer juicio, no hay que presentar reclamos, no hay que hacer amparos, por ahora hay que esperar y ver de cuánto va a ser el aumento que anuncie, y como decía Pitrola, si dan menos del 11,56 para todos los jubilados, bueno, habrá un agravio, pero no nos quedemos con la sensación de que se suspendió la ley, que no va a haber movilidad, porque una movilidad va a haber. Gracias. Bueno, y vamos a meternos con el otro tema que generó mucha polémica el fin de semana, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Vieron que hay como un tema esto de generar, a ver, hay ajuste, todo el tiempo se dice que se está generando un ajuste, con la ley de emergencia pasó, y la provincia de Buenos Aires lo mismo. Digamos, que dicen que el gobierno de Axel Kicillof quiere instalar un ajuste. Está Juan Enrique, vamos a meternos con el tema provincia de Buenos Aires para ver si podemos. Sos didáctico, porque... Estaba pensando ahí detrás de cámaras, decía, que creo que es el idioma español y sus dialectos, ¿no? Por ahí seguramente recomponer beneficios de los jubilados, incrementar el consumo de las clases populares, hoy se le está llamando ajuste. Y hasta hace 20 días, bajar salarios, aplicar tarifazos, concentración en los bancos con el proceso de acumulación financiera, se le llamaba sinceramiento. Vos fíjate lo que es el dialecto del español, ¿no? Ahora, vos me presentás lo que es la provincia de Buenos Aires y yo recuerdo una frase que me decía mi viejo. ¡Ajustes! Ajustes eran los de antes. ¿Por qué te digo eso? Año 2016 y año 2017 y 18 se dio de baja el Fondo Sojero. El Fondo Sojero venía de las retenciones, era algo muy federal, se distribuía en todos los municipios para hacer obras de infraestructura, caminos, colegios, que le hacían muy bien también a los sojeros para sacar su producción del campo. Y también comenzó a haber una baja paulatina de ingresos brutos, algo que pagan las empresas.
Esas dos bajas de ingresos en la provincia tiene que ver con un pedido del Fondo Monetario Internacional. Y en el año 2017, para lograr recomponer las arcas de la provincia, se vino un revalúo. Y atrás del revalúo, en el 2018, se vino el verdadero ajuste, como dice Pepe Papá, eran los de antes. Mirá esta imagen. Yo te quiero mostrar con la primera imagen respecto el revalúo y el aumento en el año 2018, que eso sí es un ajuste. El año pasado. ¿Sí? Bueno, esto es el revalúo de 5 millones de propiedades en la provincia. Y el aumento tras cartón. Esto se multiplica, esto es un 100%. O sea, vos en tu casa, en el año 2018, con una inflación del 2017 del 27, pagaste un 100% de aumento. Ajuste, Rodo. Eran los de antes. Ahora te voy a mostrar qué está pasando, porque la gente se pregunta, como te dije recién, ¿qué es ajuste? ¿O qué es sinceramiento? Mirá la siguiente imagen, te voy a mostrar algo muy cierto, porque a todos los argentinos les gusta, mi casa vale tantos dólares, venden en dólares, Sí, claro. pero al momento de ponerla quieren poner pesos. Y con los muchachos del campo pasa exactamente lo mismo. Mirá, Rodó, acá, mirá el campo argentino, qué rico que es. 35 familias tienen más de 20.000 hectáreas, mirá lo que vale la hectárea, $16.000. 35 familias y 200 tienen más de 2.000 hectáreas. O sea, 200 familias están diciendo yo no quiero garpar. ¿Por qué te digo eso? $16.000 la hectárea en 2.000 hectáreas son 320 millones de dólares. 2.500 millones de un pedazo de guita incontable. Solamente 200 familias. Mirá de qué se trata esto. Con el revalúo. Perdón, estás expresando acá en 3 millones de pesos. Bueno, dólares. ahí está. Hablemos, mirá de qué estamos hablando, Bueno, ¿no? las evaluaciones están en pesos. Y aparte te estoy expresando desde el revalúo que hizo María Eugenia Vidal en el año 2017. Acá no se toca el revalúo de las propiedades. Tomamos el revalúo, el valor de las propiedades que puso el gobierno anterior. No hay revalúo, acá solamente hay una actualización en un 15%, con una inflación del 55%. En un 15% con una inflación del 55%. Bueno, no quiero decir lo contrario, hacé los cálculos vos en tu casa, con inmuebles hasta 260.000. Vos me decís, no, que esto, fíjate en la boleta, pero este revalúo lo hizo el gobierno anterior. Acá no se tocó este importe. Bueno, sí, tú puedes decir, no, mi casa vale más. Del 35, por debajo de la inflación, que es el 55, hasta propiedades de 816, con el revalúo del gobierno anterior. Y del 55, que es lo mismo que la inflación, y hasta 3 millones, que diga en tu boleta como evaluación fiscal en pesos, no en dólares, ¿eh? Y ahora vos fijate a esas 200 familias, a lo que la tienen, si querés te digo los apellidos, que no me quiero meter con los apellidos, yo sobre todo que encima no tengo apellido, a la que la tienen, que son apellidos, si te los digo te asustás. Fíjate, el 75% con una inflación del 55%, y si la pagan anticipada a principio de año, les hacen un 20% de descuento. ¿Dónde está el ajuste? ¿Dónde está el ajuste? Decime. 200 familias. Quiero darle la palabra, obviamente, a alguien que es, en este caso, el oficialismo, porque hay como un espíritu de lo que es una actualización, presentarlo como un ajuste. Digamos, hay como un ímpetu así de las cámaras. No, a ver, creo que es claro que hay un aumento de impuestos tanto a nivel nacional como de las provincias. Me preocupa por el lado de las provincias que todas tienen un superávit primario del 2018 que han logrado a partir de lo que fue el crecimiento de la coparticipación, el crecimiento de la participación en la renta de las provincias. Y ahora con este acuerdo que han hecho nuevo para suspender el consenso fiscal, veo que la reacción inmediata que hay es de todas subir impuestos. Sin analizar en particular la reforma de Buenos Aires, que no es mi provincia, en San Luis también están buscando aumentar en un 61% los impuestos y así tantas otras. Veo que mientras la nación sí tiene problemas fiscales más fuertes, las provincias en estos años se han recuperado ampliamente y están apuntando nuevamente a subir impuestos y sobre todo ingresos brutos cuando creo que no es tan necesario para ellas hacerlo. Yo creo que el tema no se trata de pagar impuestos o no pagar impuestos. El problema es quién paga impuestos. Y esta reforma que planteó Kicillof es una reforma claramente de carácter progresivo. Acaba de ser explicado, no lo voy a reiterar, y se trata de un grupo pequeño de familias que son multimillonarios porque tienen campos de millones y millones de dólares y que se le está planteando un poco más de impuestos, nada tampoco tan revolucionario. En cambio, a los pequeños chacareros, los pequeños productores pagan una actualización del impuesto, si no creería que cambiemos. Plantea que nunca más nadie tiene que pagar impuestos cuando se la pasaron cobrando todo lo que importa es quién paga y quién no paga.
Francamente creo que la reforma de Kicillof es una reforma muy progresiva y que hace que paguen los sectores más pudientes. En todo caso, en términos políticos, lo que hay es una decisión de la oposición, de toda la oposición, de no dar quórum para generar una confrontación política y obturar el desarrollo del gobierno a 10, 15 días en el marco de una verdadera emergencia social. No es que la emergencia es algún enunciado marketinero. Hay una situación social y económica gravísima, hay una emergencia consecuentemente y el Parlamento tiene que reunirse, hay que dar quórum, tienen que debatir, cada uno tiene que fijar su posición y finalmente se tiene que pronunciar y expedir. Hay un gobierno legítimo que triunfó hace 15 años y otro que fue derrotado. Hay un gobierno que lo votaron 13,5 millones de ciudadanos y ciudadanas. De eso se trata. ¿Sentís que no es un gobierno que todavía no tiene 20 días en el poder, no está siendo acompañado? Digo, en este caso hay como una oposición irresponsable. No sé si responsable o no irresponsable. La oposición está obturando políticamente el funcionamiento del gobierno y está obturando el funcionamiento del Parlamento. ¿Te sentís parte de eso? No, porque desgraciadamente no tenemos diputados en la provincia y menos senadores, que es donde hicieron fracasar la sesión. Y yo creo, bueno, en diputados también, finalmente Kicillof armó una sesión sorpresiva y tampoco hubo quórum en diputados. Ahí parece que hubo alguna defección del campo del PJ. Yo creo que Cambiemos está actuando directamente como un instrumento de Carvap. Directamente. De la oligarquía agraria terrateniente de la provincia de Buenos Aires, que efectivamente siente que con esto del mayor a 2.000 hectáreas está sufriendo un cierto golpe. De cualquier manera, nosotros somos partidarios integral desde el Frente de Izquierda, primero de investigar la deuda. La provincia de Buenos Aires tiene 12.000 millones de dólares. ¿Vos sabés que está peor que la Nación, Rodó? Porque no, la provincia no puede no puede imprimir billetes, primero, y tampoco tiene dólares, lo tiene que ir a pedir al Banco Central. Y el 70 y pico % de la deuda está linkeada en dólares. El cuadro de la provincia de Buenos Aires es gravísimo. Nosotros creemos que hay que investigar esa deuda. No hay por qué pagar deudas que son un saqueo al país. Lo que pasa es que y a partir si de allí, en este juego de no pagar nada, estamos muy complicados, digo, ¿no? Mirá, ya sabemos, ya hemos pasado. Al país lo han metido por 9ª vez en un default. Y lo han metido los gobiernos capitalistas que pagan todos los negociados de la deuda. Pero ¿por qué hay que pagar una deuda donde vinieron tipos? Vos viste que ahora se está armando un negocio con los bonos. Porque como valen el 35% y hay un paper que circula que de aquí ya sería el 20%, están entrando a comprar, se levanta el precio porque van a hacer negocio. Es un negocio escandaloso, no se puede quebrar países. Pero no es solo la Argentina, es Grecia, es Portugal, está lleno. Otro tema que no quiero dejar, porque si hay alguien que le ha pasado mal en este último tiempo, han sido los jubilados, que es tema que hemos hablado, y han sido las pymes. A ver, las pymes es un tema aparte, lo vamos a hablar con Juan, a ver en qué estado están las pymes, pero déjenme, porque hay, digamos, tenemos un empresario acá, están conformando, digo, dentro de lo que tiene que ver con un grupo de pymes, estoy hablando de Damián Regalini, para ver cómo reactivamos. En principio, ¿qué te parecieron las medidas del gobierno? Mirá, es insoslayable ponerle un marco para analizar la situación a lo que está viviendo el país, que es una verdadera emergencia, después de un desastre económico que generó el gobierno saliente, desastre que repercutió en el bolsillo de los argentinos, en el poder adquisitivo, en la calidad de vida de los argentinos y en el funcionamiento de la economía y de las empresas, fundamentalmente de las empresas que yo represento, que son las pymes. Hay una estadística famosa que anda circulando que dice, y que es real, que cierran 43 empresas pequeñas y medianas por día. Ese es el marco. En ese marco el gobierno sacó dentro de la ley de emergencia una moratoria muy importante. Sí, que ahí fue acompañado por todos los sectores, ¿no? Eso me parece sí, ahí pero la medida es muy importante, nosotros la veníamos reclamando para postergar para postergar primero los pagos y para postergar y suspender hasta el mes de marzo los embargos en AFIP, ya que hay un montón de empresas que están ahí al filo de caer, digamos, en moratoria, en deudas con AFIP y también con los bancos. Hay que decir que esa medida tampoco se puede analizar por separado, está en el marco de un esfuerzo que está haciendo el gobierno para inyectar dinero en la economía. Acá se estuvo debatiendo de
cuánto y quién paga, pero no se habla de a dónde va esa plata, ¿no? Hacia dónde van nuestros impuestos. Durante 4 años todo el esfuerzo del trabajo de los argentinos, todo el esfuerzo de los empresarios iba a un lugar muy clarito, a pagar intereses exorbitantes para el Festival de las LELIX, a pagar tarifas altísimas, y eso se está cortando. El gobierno tomó una medida muy importante que tiene que ver con la baja de las tasas de interés, que ya se está aplicando, que según nos comentó el ministro, la vamos a empezar a sentir las pymes de acá a unos meses. Y otra medida es el congelamiento de las tarifas, que a nosotros, los empresarios pymes, nos toca desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista del otro lado del mostrador, de que los consumidores van a tener otra capacidad de consumo, ya que se congelan los precios de las tarifas, como te decía, se congelan el aumento de los medicamentos, se congeló hoy por decreto el aumento de las naftas. Nos anunciaron también que va a haber una medida de reactivación del régimen de licencias no automáticas. Sí, bueno, y el tema había me un parece desastre que con las esto que hablamos importaciones. de los montos, digamos, la plata en el bolsillo de los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, es plata que va al mercado, digamos. Me parece que una de las primeras medidas que el gobierno debía hacer era reactivar el consumo interno. Recordemos que Argentina tiene un movimiento de que el 70% del movimiento del mercado es por consumo interno, es decir, y estaba planchado el consumo, de estadísticas que venían cayendo. Vamos a seguir hablando de pymes, hay más números para contarte. Vamos a hacer una pausa ahora y enseguida volvemos con más temas.